el ejercicio dice que una mezcla de dióxido de azufre y aire contiene una composición de 10% en volumen de dióxido de azufre a 2 atmósferas de 20 grados centígrados y se desea recuperar el 98% del dióxido de azufre con una corriente de agua mediante absorción. Calcular la cantidad mínima de agua a emplear y la concentración de la disolución que sale por el fondo pero expresada en porcentaje en masa. Ahora una ilustración del gráfico. Y agregamos las corrientes de entrada y de salida. Y nos dice que por el fondo está entrando el SO2 y el aire con una composición de 10% de SO2. Es decir que la fracción molar inicial con la que ingresa es igual a 0.1. Dice que se va a recuperar el 98% de SO2, es decir, del 10% de SO2, el 98% se va a absorber en la corriente líquida. Y nos va a quedar sobrando un 2%. Este 2% va a salir en la corriente de gas. Es decir, este 2% de SO2 no se va a absorber. Por otro lado, tenemos la corriente de líquida, que en este caso es de agua. Como el agua está entrando 100% pura, no entra con ninguna concentración de SO2, la fracción molar en este caso va a ser igual a 0. Y ya tenemos esto y nos dice que calculemos la cantidad mínima de agua a emplear, es decir, el L mínimo y la concentración de la disolución, que sería en este caso XF, pero tenemos que expresarla en porcentaje en masa. El siguiente paso a hacer es calcular las relaciones molares. La relación molar es igual a la fracción molar dividido para 1 menos la fracción molar, en este caso la fracción molar a la entrada, que es 0.1. Reemplazo el valor 0.1 dividido para 1 menos 0.1. Calculo esta operación y tengo el valor de 0.1111 moles de SO2 dividido para moles de gas inerte, en este caso para moles de aire. Ahora calculo la relación molar a la salida, que es igual a la relación molar a la entrada multiplicado por 1 menos el porcentaje que se absorbe, en este caso 98%, sería igual a 0.98. Reemplazo los valores, el de la entrada es 0.1111 multiplicado por 1 menos 0.98, que a su vez representa el 2% de SO2 que no se absorbe. Calculo esto y tendría que la relación molar a la salida va a ser igual a 0.0022 moles de SO2 dividido para moles de aire. Y ahora la relación molar en el líquido. La relación molar en el líquido es igual a la fracción molar dividido para 1 menos la fracción molar en el líquido. En este caso la fracción molar en la entrada es 0, por lo tanto este valor es 0. Aquí ya tenemos esta imagen que nos representa el LG mínimo. Y para el gas, X para el líquido, expresado en relaciones molares en el caso de absorción. Todo esto depende mucho de la curva de equilibrio. Por ejemplo, si tenemos la curva de equilibrio de esta forma, trazamos nuestros datos conocidos. Por ejemplo, el YF y el X sub 0 ya representan un punto. Y este punto debemos trazar hasta donde Y sub 0 corte con la curva de equilibrio. Cogemos el punto YF y X sub 0 y trazamos hasta donde Y sub 0 corte. Y de ahí solo leemos el XF que teníamos de resultado. Con esto calculamos el LG mínimo. Y tenemos otro caso. Este caso es cuando la línea de equilibrio es recta. Aquí ya viene dada la ecuación de la línea de equilibrio. Siempre he visto que viene dada por la ecuación de Henry. Y en algunos problemas que he hecho viene dado también por la ley de Raoult con ciertas condiciones. Aquí se hace de manera más directa, solo se reemplaza Y sub 0 en la ecuación y ya se obtiene el valor de XF, que representa lo mismo que se hace gráficamente cuando no es recta. Se trazan los puntos YF y X sub 0 hasta donde corte con Y sub 0 y la línea de equilibrio y se lee el valor de XF. Y tenemos un caso particular que es cuando la curva de equilibrio tiene de esta forma.
aquí para obtener el valor de XF no va a ser cuando Y sub 0 corte con la curva de equilibrio, sino con la pendiente sobre la curva. Aquí lo que se hace es coger el dato de Y sub 0 y se traza de una manera, de una recta hasta la curva de equilibrio. Después se coge el punto YF, X sub 0 y se hace cortar con el Y sub 0. Este valor que corte con el Y sub 0 será el que nos dé de XF. Ahora que ya grafiquemos con los datos de equilibrio del problema, nos vamos a dar cuenta que es para el primer caso. Por lo tanto, aquí ponemos el dato de Y inicial, que es 0.1111, y el de final, que sería 0.0022. El X sub 0 representa 0, entonces ya esto ya está ubicado. Aquí lo que tenemos que hacer es trazar el Y sub 0 con la línea de corte en la curva de equilibrio, obtener otro valor de XF, y esta línea que representa la de operación sería nuestro LG mínimo. Ya tenemos nuestros datos de presión y porcentaje en masa. Ahora lo que vamos a hacer es transformar en fracción molar mediante la siguiente ecuación. El peso molecular del soluto va a ser 64, que representa el SO2, y el peso molecular del disolvente es igual a 18, que es el del agua. Y ahora sacamos la relación molar a partir de las presiones parciales. En este caso, la presión parcial total es igual a 2 atmósferas. Así que vamos a multiplicarle 2 por 760 para que esté expresado en milímetros de mercurio. Reemplazamos nuestros datos y de ahí solo arrastramos los datos. Ahora vamos a tener la relación molar en el líquido a partir de la fracción molar. Reemplazamos igual la fracción molar en la siguiente ecuación que se presenta. Arrastramos y ya solo nos quedaría graficar. Ahora lo que hacemos es graficar nuestros datos. Ya tenemos Y y X expresado en relaciones molares. Ahora lo que hacemos es insertar los datos. Para dibujar la curva de equilibrio. Ponemos curva de equilibrio, insertamos los valores de X y después los valores de Y. Y con eso ya quedaría nuestra curva de equilibrio. De ahí solo nos quedaría arreglar la escala para que entre con el Y sub 0, que era igual a 0.1111. Ahora que ya tenemos la gráfica hecha, vamos a leer para el Y sub 0, que era 0.1111. Trazamos con la curva de equilibrio y vemos que nos sale un valor aproximado más o menos de 0.0066, y este sería una respuesta a nuestro literal, el que nos pide la concentración a la salida del líquido. Con esto ya teníamos un literal resuelto. Y como el literal B nos pide que expresemos en porcentaje en masa, este valor lo que hacemos es transformar en gramos y multiplicarlo por 100 y nos daría el siguiente resultado. Y con esto ya tendríamos el literal B resuelto. Volvemos a nuestro resultado, que tenemos es de 0.0066. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el LG mínimo. Y para esto nosotros tenemos que el LG mínimo es igual a la Y inicial menos la Y final, todo esto dividido para la X final menos la X inicial. Ahora ya tenemos que reemplazar los valores. Ahora reemplazamos el valor de Y inicial es igual a 0.1111 menos el valor de la Y final, que es 0.0022. Y ahora el valor que sacamos de la gráfica reemplazamos como XF, que es igual a 0.0066, y resolvemos esto. Esto nos sale que es igual a 16.5 moles de agua dividido para moles de aire. Ahora ya tengo mi valor de 16.5 y lo voy a transformar en kilogramos de agua dividido para kilogramos de aire. Solo lo divido para el peso molecular del aire y lo multiplico por el peso molecular del agua. De ahora solo eliminamos los términos que tenemos iguales. Chao moles de aire con moles de aire, moles de agua y moles de agua. Y ya me quedaría solo realizar esta operación. Calculo esta operación y me da un valor de 10.2 kilogramos
de agua y kilogramos de aire. Y con eso ya terminaríamos este ejercicio. Este sería el resultado final y más del resultado que tuvimos de la gráfica, que es el que nos pide.